Nuestro espacio de hoy está dedicado al doctor Carlos Jiménez Díaz, una de las figuras más relevantes de la medicina española contemporánea. Discípulo de Ramón y Cajal, fundó en 1934, con la colaboración, entre otros, de Severo Ochoa, el Instituto de Investigaciones Clínicas y Médicas de Madrid, al que dedicó los mejores momentos de su vida profesional y de su vida humana, y en el que se han formado y se forman innumerables profesionales de la medicina. Con ustedes, la biografía del doctor Jiménez Díaz. A la vista de la Sierra del Guadarrama, en las afueras de Madrid y a la entrada de la ciudad universitaria, en la Moncloa, está la clínica de Nuestra Señora de la Concepción, Fundación Jiménez Díaz, lo que hasta hace pocos años se denominaba Instituto de Investigaciones Clínicas y Médicas. Un centro asistencial, benéfico y docente para la investigación clínica y médica. Una realidad formidable, resultado de una idea y de un afán creador de muchos años. Carlos Jiménez Díaz nace el 10 de febrero del año 1898 en esa casa de la calle de Trujillos, en el madrileñísimo barrio del Carmen. Era un día frío y claro de invierno. A los pocos días es bautizado en la iglesia del Carmen. Su madre, Jacoba Díaz, había nacido en el Molar y su padre, Mariano Jiménez, había venido de la provincia de Guadalajara. Hacía años que vivían en Madrid, cuando Madrid era como un pueblo grande. En el número 28 de la calle de Atocha tenían un comercio de ultramarinos que llamaban La Europea. El pequeño Jiménez Díaz estudia las primeras letras en el Centro de Instrucción Comercial, que estaba en la esquina de la Plaza de Santa Ana y la Plaza del Ángel. Tenía 3 hermanos que estudiaban también en el mismo colegio. Era un buen colegio, lo que se llamaba un colegio de pago. Su padre tenía que abonar al mes la hoy increíble cantidad de 5 pesetas por todos. En la Plaza de Santa Ana, frente al Teatro Español, jugaba Carlos al toro con los chicos del barrio, los hijos del pescadero, los del carnicero, el del lechero, el del tabernero. Estudia el bachillerato en el Instituto de San Isidro, pero sus padres, con una clara visión del futuro de sus hijos, les hacen dar clases particulares de francés, latín y matemáticas. Al pequeño Carlos le gustaba leer libros de filosofía y grande fue la sorpresa cuando aquel señor que le miraba supo que sus aficiones eran la medicina. Aquel señor se llamaba Marcelino Menéndez y Pelayo. Por aquella época, Carlos y su familia pasaban los veranos en la cercana Moncloa. La Moncloa era casi el campo, las afueras de Madrid, en donde hoy se levanta, por extraña coincidencia, el gran edificio de la Fundación Jiménez Díaz. Su padre había alquilado un pequeño hotel y allí iba todos los días en tranvía después del trabajo. En el año 1913, Jiménez Díaz inicia sus estudios en la Facultad de Medicina en el viejo caserón de la calle de Atocha. Pero su familia quiere que sea ingeniero o abogado. El ejercicio de la medicina, le decían, es sacrificio, dedicación y oscuridad. Y le repetían una y otra vez, tú servirás para todo menos para médico. Ramón y Cajal ya había recibido su premio Nobel de Medicina y la fama de don Santiago enorgullecía al joven Carlos. La medicina, pensaba, no es una ciencia oscura cuando con ella se puede llegar a la fama. Pero los alumnos hacían novillos. Jiménez Díaz confiesa que también él se escapaba para ir al jardín botánico a pasear o a la biblioteca a leer. Jiménez Díaz gana unas oposiciones a interno en la cátedra de patología médica en el Hospital General y conoce y se enamora de Concepción Rabazo, una encantadora santanderina. Entonces estudiaba yo cuarto año. Nuestros padres eran amigos. Barbeábamos en Cercedilla, un sitio donde se han incubado tantos matrimonios. Ella era más joven que yo, todavía estaba en el colegio, iba a salir entonces, llevaba sus 30 y nos hicimos amigos. En aquellos años hace el servicio militar y trabaja en el Hospital General desde las 7 de la mañana como practicante para ganar dinero y comprar libros. Al joven Carlos le gustaba ir al campo y dar grandes paseos, subiendo hasta el pico de la Golondrina. Era estudiante de cuarto curso de medicina y ya sentía en sus cavilaciones campestres la necesidad de crear un instituto de investigación y un sanatorio. Termina la carrera en junio de 1919 y se doctora en octubre obteniendo el premio extraordinario publicando la tesis Los factores indispensables de la dieta y el crecimiento, un estudio anticipado sobre lo que hoy llamamos las vitaminas. Con grandes ilusiones, marcha Jiménez Díaz de médico titular al balneario Fuente del Toro en el pueblo de El Molar, al pie de la Sierra de Guadarrama. De allí era su madre y allí habían ido algunos veranos a la casa de su familia. Era el balneario del Molar muy famoso. Estaban de moda en aquel tiempo los balnearios y sus aguas. Allí se reunían los elegantes y también algunos enfermos. La paz del campo, conos sin agua milagrosa, atraían el turismo de las gentes más o menos veraneantes.
Se presenta Jiménez Díaz a la Cátedra de Clínica Médica de Barcelona, pero es rechazado a pesar de su brillante disertación. Hubo protesta pública y en el Senado un diputado quiso justificarse diciendo que el doctor Jiménez Díaz era demasiado joven para ser catedrático. Pensionado por la facultad y la Junta para Ampliación de Estudios, marcha a Alemania. En Berlín estudia y trabaja con el famoso von Norden. Regresa a Madrid y colabora en la sección médica de la revista Voluntad, recién fundada, y logra un puesto de profesor clínico en San Carlos con el estrecho sueldo de 125 pesetas. Entonces gané yo la cátedra de Sevilla. Y ya como me marchaba a Sevilla, pues nos casamos primero y luego me fui a Sevilla. Carlos y Concepción se casan en la cripta de la Almudena que estaba en construcción y marchan a Sevilla casi en viaje de novios. Ella ya será para sus amigos Conchita y él Don Carlos para sus alumnos, y se instalan en la calle de Trajano, en la casa números 8 y 10. Y después de un poco de tiempo, pusimos ya una casa sevillana de patio, en la calle Fernández Manzano. Era la antigua calle de Vizcaínos, muy próxima al puerto y cerca de la catedral. Pero en la Facultad de Medicina tiene Jiménez Díaz su primera gran decepción ante la triste realidad de la falta de medios de trabajo. Aquel viejo hospital de la sangre y de las 5 llagas era un intermedio entre asilo y gran enfermería, pero no había ni policlínica, ni laboratorio, ni un aparato, nada. Yo ya estaba en Alemania y tenía mucha ilusión por el trabajo experimental y quise montar allí unos laboratorios donde pudiera hacer trabajo en ese sentido. Y un señor de Sevilla, el señor Said de Rosas, cuando se murió dejó un legado para algún trabajo importante de medicina. Y el Colegio de Médicos me concedió a mí ese dinero, con lo cual compré muchos aparatos, empecé a trabajar con gran ilusión. Me acompañaban pues muchos colaboradores, de los que todavía siguen siendo algunos: Morán, Arjona, Puig, Romero, Díaz Domínguez, Domínguez Rodiño. Y el doctor Cruz, que mira pasados los años por eso que llamaban lupa y quería ser un microscopio. Fue el primer laboratorio de investigación. En el año 24 publica Jiménez Díaz Proceso de Metabolismo Celular, y 2 años más tarde obtiene por oposición la Cátedra de Madrid. Tiene 28 años. Y tras un rápido viaje a Alemania en el año 27, se reintegra a su nueva cátedra ya en la capital, en el viejo caserón de la calle de Atocha. Día tras día, durante más de 40 años, no ha dejado Jiménez Díaz de explicar su cátedra. La Facultad de Medicina era su mundo y la enseñanza la gran pasión. Inaugurada la Facultad de Filosofía y Letras en la nueva ciudad universitaria, están en construcción la de Medicina y el gran hospital clínico. Jiménez Díaz sueña en el día que pueda trasladarse a las nuevas instalaciones de la Moncloa. El entonces decano de la facultad, el doctor Recasens, le llama para que colabore en las instalaciones del nuevo hospital que sustituye al destartalado caserón de San Carlos. Pero la obsesión de crear un instituto de investigación no cesa en Jiménez Díaz y busca colaboradores y recursos económicos para su instalación. Naturalmente, seguí queriendo tener un sitio donde pudiera hacer mis trabajos experimentales. Y entonces tuve la idea de reunir a unos cuantos, algunos amigos, otros solamente conocidos superficialmente, pero que sabía que eran gente sensible y buena, que además tenían medios económicos, y les propuse constituir eso que fue el primer instituto, y ellos fueron los protectores iniciales. En 1934 logra formar un grupo y se reúnen en el restaurante Lardi. Estaban presentes los financieros César de la Mora, Pablo Garnica, Ernesto Anastasio y sus colaboradores Jaime Gómez y Miguel Colom. Efectivamente, esa reunión se celebró en Lardi y yo salí muy contento porque después de exponerles mi proyecto, ellos dijeron: nada, esto hay que hacerlo, y nosotros actuamos como si fuéramos el banco de emisión. Y garantizamos su sostenimiento. Jiménez Díaz forma su primer equipo de colaboradores. Para la sección de Fisiología, Severo Ochoa, quien años después obtendrá el premio Nobel. Su amigo Morán para la sección de Medicina Experimental, Bielchowski y Barreda en Metabolismo Celular y Arjona en Bacteriología. En el barrio del Pacífico, cuando era casi el campo, alquilan un hotelito con un pequeño jardín. Y el 13 de febrero de 1940 se inicia la segunda etapa del Instituto de Investigaciones Clínicas y Médicas. La providencia y un hombre oscuro, Antonio Illana, jugándose la vida, pudo salvar de las ruinas del clínico gran parte de los aparatos costosísimos y sin estrenar, llevándolos al antiguo Instituto Cajal, más alejado del frente. Reconstruida la ciudad universitaria, puede instalarse en un local de la trasera de la Facultad de Medicina. Y para ampliar el número de camas y de servicios, en el año 43, Jiménez Díaz, a los 20 años de ejercer su cátedra, tiene que hacer oposiciones al Hospital General a una plaza que le pertenecía por derecho. Fue opositor único, y el tribunal, con una grata visión de la realidad,
no le dejó terminar sus ejercicios, otorgándole el deseado nombramiento. Levantadas nuevas y formidables instalaciones en la ciudad universitaria de Madrid, el Instituto de Jiménez Díaz queda adscrito al Patronato Cajal. En el año 44 publica un nuevo libro sobre patología interna y en el 47 inicia la publicación en lengua inglesa del boletín del Instituto. Viaja a Hispanoamérica a dar conferencias y regresa a Madrid. Y otra vez en España queda sorprendido del gran recibimiento que se le hace y sobre todo de la concesión para el Instituto de un magnífico local. En el año 51 celebra Jiménez Díaz sus bodas de plata con la cátedra y en el 53 logra al fin constituir el instituto, formando parte del Patronato Ramón y Cajal del Consejo de Investigaciones Científicas. Se instala en lo que iba a ser Instituto Rubio, agrupándose en lo que hoy es Clínica de la Concepción, institución de carácter asistencial, benéfico y docente. En el 54 da a conocer los métodos de exploración clínica y su valoración. Y el 55 se inaugura solemnemente su instituto con la asistencia de todo el gobierno y el jefe del Estado. Jiménez Díaz ha logrado ver realizado su gran primer sueño y hace verdadero el proverbio: nadie se muere sin realizar lo que es su obra. Jiménez Díaz necesita tomarse un descanso y va por los veranos a las montañas de Santander, cerca de Reynosa, junto a Fontibre. En el pueblo de Salces, su mujer tiene una pequeña finca. Tras esos árboles que crecen junto al recién nacido Ebro, una puerta de piedra nos lleva a la casa. El zaguán de maderas viejas nos lleva a la sala de música a ver los viejos retratos de los padres metidos en sus románticos óvalos 1900. En la pequeña biblioteca, Jiménez Díaz sueña con nuevos proyectos científicos y lee libros sentado en esa vieja mecedora. Recuerda cuando le decían de chico que lo que está de Dios a la mano se vuelva, y de nuevo se aísla de la gente y se refugia en esa casa de troncos al estilo canadiense. Aquí escribe sus libros, sus ensayos, madura sus proyectos y perfila sus realizaciones. Forma aquí el río Ebro una isla que se une a la finca por ese puente que se levanta, cortando el paso a las visitas inoportunas que interrumpan su trabajo. En el año 56 ingresa Jiménez Díaz en la Real Academia de Medicina de Madrid. En el 59 publica, entre otros libros, el Tratado de la Práctica Médica en 3 tomos. Pasa el tiempo y nuevas inquietudes y nuevos trabajos dan por resultado la ampliación del instituto con 2 bloques laterales. En el centro queda la Clínica de la Concepción. A la izquierda está el sector de investigación y en el pabellón de la derecha las clínicas privadas y las unidades médico-quirúrgicas. El nuevo instituto, en el seno de la universidad, es una institución de selección y apoyo a los nuevos jóvenes graduados. El 27 de junio de 1963, los íntimos colaboradores de Jiménez Díaz obtienen que el instituto se denomine ahora Fundación Jiménez Díaz. Así premia el Estado la obra y la dedicación de un hombre. Los sábados, Jiménez Díaz se reúne con sus colaboradores en el aula magna en sesión anatómico-clínica. Sarcoma de tiroides, tumor poco frecuente y muy discutido. Y además hay un aspecto muy interesante que le he preguntado últimamente a Navarro, lo que pensaba sobre ello, es que una parte del tumor era un tumor de célula elegible y luego había el sarcoma, cosa que favorece un punto de vista que hemos tenido muchas veces de que el sarcoma de tiroides puede ser una degeneración. Bueno, vámonos. En el pueblo de La Cabrera, cerca de Madrid, Jiménez Díaz tiene una finca que llaman El Convento. Sobre unas ruinas del siglo XIII se ha hecho una casa. Aquí, en este maravilloso lugar, se retira Jiménez Díaz, como quizá lo hiciera el cardenal Cisneros cuando vivía en este convento reconstruido posteriormente. Tiene Jiménez Díaz un criadero de truchas y le gusta alimentarlas y mirarlas. Todos los días pasea para vencer sus lesiones y se conmueve al contemplar el gran espectáculo del duro paisaje que le rodea. Junto a él acude la perrilla a la llamada desinteresada del terrón de azúcar. Luego, con su mujer, pasea por el pequeño parque del bien cuidado jardín que debió ser el huerto del viejo convento. El sol invernal anticipa la primavera frente a la nieve de la Sierra del Guadarrama.
Arriba, en su cuarto de trabajo, Jiménez Díaz escribe con su letra menuda. Es un nuevo libro, un ensayo o el guión para su próxima conferencia. Por detrás de la casa, el imponente espectáculo de esa roca contrasta con la calma elaborada de la piscina y la presencia apacible del matrimonio Jiménez Díaz. Pero inquietos y siempre activos, de nuevo caminan y recorren los rincones del jardín. En una fuente hay una trucha de bronce modelada en barro por el propio Jiménez Díaz. Otras veces, en la amplia soledad de la casa, mientras ella lee, él concentra sus pensamientos en sus amigos, en sus primeros colaboradores de los tiempos difíciles. Recuerda a Morán, Arjona, Cruz, Sánchez Rodríguez, Parra, López Brenes, Miñón, Villasante, Clariana, Lorente, Bañón, Olla, Vivanco, Alés, Castro Mendoza, Morales, Severo Ochoa, Bielchowski y tantos otros. Y al atardecer, cuando la luz se va hacia el horizonte, Jiménez Díaz siente la necesidad de pintar. Con su pincel quiere retener esa luz que llenan sus ojos. Pinta paisajes y algunos retratos. Es otra de sus aficiones, pero pinta para él. Sus cuadros los guarda y los oculta de la mirada sin amor de la gente extraña. Pero la gran obra de Jiménez Díaz, en este su convento, es su bella iglesia románica. Durante años, en sus excavaciones, ha logrado rescatar palmo a palmo cada piedra, cada columna, cada arco enterrado hace siglos. Amorosamente, ha reconstruido las viejas ruinas y en sus paredes desnudas ha ido pintando afanosamente esas pinturas del más auténtico y más puro arte románico. Sus pinceles toscos y los viejos botes de lata son sus materiales, tan elementales como sus pinturas. Pero la felicidad a veces salda su cuenta. Un día, cuando regresaba a Madrid Jiménez Díaz con su mujer, la fatalidad se interpone en su camino. En el kilómetro 19 de la carretera, su coche sufre un accidente mortal. En estado gravísimo fueron llevados a su clínica y, vencida la muerte, el tiempo le devuelve otra vez a sus tareas diarias de trabajo. Cada mañana, en su despacho, se pone la bata blanca y se reúne con sus colaboradores de una manera informal para trazar el programa del día con los jefes de los distintos departamentos. Su voluntad se ha impuesto al dolor y a sus fuerzas físicas perdidas en el accidente. Fue una lucha entre la vida y la muerte. Ha sido siempre su destino la lucha por algo o por alguien, y esta vez por su propia vida, y supo ganarla para seguir trabajando. Señores, voy a hablarles a ustedes hoy de este enfermo. Ingresó hace 6 meses en la clínica y entonces tenía una total parálisis de las extremidades inferiores. Una parálisis a la edad de los 25 años, era un episodio triste y tuvimos que estudiarlo para llegar a la conclusión de cuál era la naturaleza de su parálisis. Después recorre los distintos departamentos, visita a los enfermos y convive con sus colaboradores. Su mente está clara. Sus pensamientos se elevan a lo alto, como esa gaviota que él mismo modeló una vez. Vuela sobre el horizonte. Pero sus pies siguen en la tierra, pisando firmes. Por el pasillo, Carlos Jiménez Díaz camina como la humanidad marcha hacia el bienestar de una vida mejor. En el mes de mayo de 1967 murió en Madrid el doctor don Carlos Jiménez Díaz. La medicina española perdió una de sus más brillantes figuras. Al sepelio asistieron personalidades de la política e insignes figuras de la ciencia. Los amigos, compañeros y discípulos del profesor se asociaron a esta manifestación de duelo en la que, en nombre de toda España, participó el pueblo de Madrid, condolido por la pérdida del ilustre investigador que en la cátedra, en los hospitales y en su instituto tanto luchó contra la enfermedad y el dolor en beneficio del progreso de nuestra ciencia médica. Jiménez Díaz, una gran figura
de la medicina española. Para hablar sobre él, han venido a nuestro estudio el doctor Heliodoro Mojena, profesor consultor de gastroenterología de la Fundación Jiménez Díaz y miembro del Patronato Rector. El doctor Mateo Jiménez Quesada, profesor de laringología y decano de la Clínica Marañón. Y el doctor Carlos Marina, jefe del Servicio de Gastroenterología de la Fundación Jiménez Díaz. Doctor Marina, ¿qué significa Jiménez Díaz en la medicina española de nuestro tiempo? Jiménez Díaz realmente vivió en un momento de transformación total de la medicina. Fue cuando empezaba a desaparecer la medicina del siglo pasado, que era una medicina especulativa, basada en el arte y en la exploración, en la clínica fundamentalmente. Y entonces cuando Jiménez Díaz terminó la carrera, fue cuando empezó a basarse la medicina en la biología y en la bioquímica. Entonces en España, realmente, Jiménez Díaz lo que hizo fue hacer europea la medicina que se practicaba en España. Teníamos muy buenos clínicos, pero nos faltaba la investigación. Y este fue el cambio fundamental que realizó Jiménez Díaz y que ya habían empezado Marañón, por un lado, Pitaluga, Medina Beitia y Hernando mismo, también empezaron este camino, pero fue Jiménez Díaz verdaderamente el que renovó completamente el concepto de la medicina en España. Realmente, pues casi todos los demás centros que se han creado en España han sido secundarios a la obra de Jiménez Díaz, han sido influidos por la obra que él ha realizado en este sentido. Doctor Mojena, me contaba usted hace muy poco que usted fue amigo de la infancia de Jiménez Díaz. ¿Cómo era de niño? ¿Ya apuntaba esa afición médica? Jiménez Díaz yo le conocí, estudiaba un curso anterior al mío en el bachillerato, pero por relaciones familiares, le conocí desde la época del bachillerato. Siempre fue muy estudioso, muy empollón, sin embargo era muy travieso, enormemente travieso, alegre. Y una de las cosas que más le gustaba en aquella época del bachillerato era el dibujo, por lo cual yo creo que tuvo, como siempre, muy buenas calificaciones, puesto que siempre fue muy estudioso. ¿Ustedes no estuvieron en el mismo curso en la facultad? No, él iba a un curso anterior, pero siempre tuvimos unas relaciones muy íntimas, por consiguiente pude seguir perfectamente todo su quehacer durante la época de estudiante y los primeros años, naturalmente, cuando acabó la carrera. ¿Y cómo fue como estudiante? De estudiante, ya digo que fue muy buen estudiante. Leía muchísimo, tenía una capacidad enorme de leer, leía los libros en muy poco tiempo, es decir, se hablaba de que se le dejaba un libro por la tarde, y un libro no en español, sino en alemán, y a las 24 horas devolvía ese libro y se lo había leído, es decir, leía con una rapidez extraordinaria, sabía muy bien perfectamente el alemán y el francés, y el inglés también. Jiménez Díaz, alumno, nos hablaba usted ahora. ¿Y el Jiménez Díaz, profesor, el catedrático? ¿Qué labor docente? Jiménez Díaz podemos decir que fue un autodidacta. Es decir, él tuvo sus maestros, pero yo creo que se formó él mismo, con su saber y con sus lecturas apasionadas, se formó él mismo. Él vio cómo se daba la enseñanza en el resto de Europa, que es el que entonces conocíamos, puesto que entonces no teníamos costumbre todavía de viajar a América, ni América todavía no producía nada de la importancia que producía Europa, sobre todo Alemania, y él vio la necesidad de transformar la enseñanza de la medicina. Es decir, no hacer una enseñanza teórica, como era muy frecuente, con sus lecciones aburridas, a donde íbamos pocas veces a la clase, por esas lecciones que se nos daban no eran nada didácticas, sino que él enseguida hizo una medicina de enseñanza con el enfermo. Es decir, él enseñaba siempre con el enfermo delante, con un interrogatorio muy detenido, con esa agudeza enorme que él tenía para captar las preguntas, las contestaciones de los enfermos, y apasionaba naturalmente el verle a él cómo hacía una historia clínica y cómo nos enseñaba a hacer las historias clínicas, realmente era una delicia. Yo cuando acabé la carrera, un año después que él, al poco tiempo de venir a la Madrid de catedrático, ya me incorporé a su clínica, yo trabajé con Medina Beitia, y cuando ya don Juan Medina Beitia se jubiló, por la amistad que tenía yo con Carlos Jiménez Díaz, pasé enseguida a su servicio, y realmente era una cosa extraordinaria. Gozaba uno el ver cómo discurría a través de los enfermos. Mateo, ¿cuándo conociste tú
al doctor Jiménez Díaz? Pues a Jiménez Díaz lo conocí en nuestra juventud, en virtud de que era condiscípulo de mi hermano Luis, y solía estudiar en casa de mis padres con mucha frecuencia, en unión del gran cirujano Pablo Sada, del doctor Duque Sampayo, cardiólogo, y de Bilbao. Y allí les reunía mi madre, les daba de merendar, porque iban con mucha frecuencia, y ahí empezó mi amistad con él, que después perduró durante toda la vida. A pesar de que yo no pertenecí a la fundación de Jiménez Díaz ni a su clínica, sin embargo tuvimos un contacto constante, de tal manera que en la iniciación él me mandaba a sus enfermos, me haciendo el honor de mandarme a sus enfermos para que fueran asistidos por mí. Humanamente, clínicamente o desde una faceta profesional, nos hablaba ahora el doctor Mojena de cómo era Jiménez Díaz. ¿Cómo era humanamente? ¿Qué le gustaba? Bueno, humanamente lo primero que le gustaba es el trabajo. Era un trabajador extraordinario. Decía mi querido compañero Mojena de la gran capacidad suya de retención. Yo le dije una vez que Jiménez Díaz tenía una memoria tan extraordinaria que era capaz de repetir los números de la guía telefónica si se los proponía, porque era de una asimilación, de una fluidez intelectual extraordinaria. Después, otras cosas suyas, al margen de su descanso, él disfrutaba mucho, extraordinariamente, en la finca que tenía en La Cabrera, donde allí pues se dedicaba al dibujo, como ha dicho Mojena muy bien, no solamente al dibujo, sino a la pintura. Llegó a hacer pues cuadros notables. Después también hacía sus pinitos en ¿Qué tipo el de pintura, deporte. perdona Mateo, muy realista? No, era un paisajista. Él copiaba de la naturaleza. Y después pues también hizo sus pinitos en los toros. Era un gran aficionado a los toros y al flamenco. Y cuando hablábamos de toros, lo primero que hacía es sacar la cartera y enseñar una fotografía que llevaba toreando al natural, ¿eh? Después quiso hacer deporte. Y aquí hay una anécdota muy curiosa suya. Y es que yo le metí a jugar al golf, que es yo creo que es el de los deportes más útiles para conservar bien la salud. Y efectivamente estuvo dando clases mucho tiempo, y como era un hombre de un tesón tremendo y tenía que dominar todas las cosas y perfeccionarlas, al cabo de 2 meses se dio cuenta de que no podía jugar al golf. Y un día, atravesando yo Puerta Hierro, estaba en una cena, en una comida precisamente con Mojena y con Carlos González Bueno, con un grupo de amigos. Me dice: qué suerte tienes de poder jugar al golf. ¿Y tú por qué no juegas? Ah, porque no tengo tiempo. Digo: no, Carlos, tú no tienes tiempo. No es eso, es que tú has empezado al golf y como no has podido dominar la bola, pues por eso lo has dejado. Y su mujer Conchita me dijo: tienes mucha razón, lo ha dejado porque el golf no se puede dominar. Doctor Marina, ¿cree usted que deja discípulos Jiménez Díaz? Sí, muchos. Deja discípulos directos, que son los que han pertenecido a su escuela y que hoy día están sembrados por todos los hospitales y universidades de España, y además también la Fundación Jiménez Díaz. Pero luego además se puede considerar que toda la medicina española actual son discípulos suyos, directos. Tiene una influencia directísima. De forma indirecta, naturalmente, porque él tienen el estilo que ha creado Jiménez Díaz, y todos los nuevos hospitales que se están creando están hechos tal como Jiménez Díaz pensó que debía de hacer los hospitales y de hacerse la medicina. Doctor Mojena, ¿qué caminos abre Jiménez Díaz? ¿Qué nuevas rutas en la medicina? Yo creo que Jiménez Díaz abre principalmente la ruta de la fe en el trabajo, de la ilusión en el trabajo. Hoy el médico joven está ya influido extraordinariamente por esta ilusión de mejorarse cada día que nos inculcaba Jiménez Díaz. Es decir, que lo que hemos conseguido hoy está bien para hoy, pero ya no para mañana. Tenemos que seguir avanzando, pero siempre con gran fe, con gran ilusión. Y de esa manera él ha conseguido discípulos estupendos, y creemos que la medicina sigue unos caminos en España muy alentadores, puesto que ahora ya son muchos los centros en que él consideraba que la medicina no solamente tenía el médico como él una función solamente docente, sino que también debía ser la investigación y la beneficencia. Y eso él lo inculcó de tal manera que hoy todos los centros asistenciales que existen en España ya están fundados esos 3 elementos, principalmente siempre con la gran fe en que él puso en todo su trabajo. Gran fe y un médico con una gran pasión por la medicina. ¿La medicina qué era para Jiménez Díaz? ¿Qué concepto tenía de la medicina? Creo que para Jiménez Díaz la medicina lo era todo.
porque la medicina no era solamente la parte patológica, sino que era la parte humana enorme. Él se acercaba al enfermo siempre como un amigo. Le ponía la mano en el hombro, le daba la mano, le saludaba de una manera fraternal o paternalmente, es decir, que participaba en toda la enfermedad del enfermo. Desde aquel momento participaba Jiménez Díaz. Es decir, Mateo, que el doctor Jiménez Díaz, de alguna manera, o de todas, era ese médico de cabecera que desgraciadamente, creo yo, se va perdiendo, desgraciadamente ¿verdad? ha desaparecido. Desde luego, al mismo tiempo que Marañón, hicieron las dos grandes escuelas. La nuestra, lamentablemente, desapareció. En cambio, él ha continuado su gran obra con la gran calidad de todos los colaboradores que le han continuado su obra y que, en el fondo, el día de mañana puede que lleguen a mejorarla si es posible. El centro de la Fundación Jiménez Díaz radica en el primer hospital que hubo en España médico quirúrgico, que fue el profesor don Federico Rubio Gali, y en esos mismos terrenos, como la continuación de aquella obra, está la Fundación de Jiménez Díaz. Y yo le decía ayer al doctor Mojena que falta allí una cosa que es fundamental, que es en el frontispicio que había en el Instituto Rubio, había una lápida que decía: vivir es funcionar, no muere el que, volviendo al barro de que procede, continúa haciendo el bien más allá de su obra. Muerto Jiménez Díaz, efectivamente continúa la obra, y por lo tanto esa lápida debía estar puesta allí, en donde se fundó el primer instituto médico quirúrgico en España. Pues desde aquí hacemos esa petición que acaba de realizar el doctor Jiménez Quesada. Muchas gracias, doctores, por la asistencia aquí, y a todos ustedes, señoras y señores, muy buenas noches.